Saludos. Muy buenos días. Ustedes allá Y nosotros y acá. así estamos conectados. Y si estamos conectados, Avanzamos juntos. Buenos días, profesor José Luis. buenos días, Josué Hernández. Un placer compartir una vez más este espacio Actualidad Magisterial. El placer es mío, José Luis, ya que tú te no habías perdido. Estaba un poco atareado, ¿verdad? Y nosotros aquí esperando por ti. Pero aquí está para llevar información de actualidad a todo el magisterio nacional, a toda la familia educativa dominicana. ¿Qué te parece, hermano? Así es. Y el año sigue avanzando, profesor José Hernández. Ya estamos a 5 de febrero. Febrero. Bueno. Mes de la patria. Parece mentira, pero ayer estábamos en diciembre. Así es. Así es, el mes de la patria. Muchas informaciones interesantes compartir para todos ustedes. Sigan conectándose y dando a me gusta para seguir multiplicando, así que el mensaje llegue a todos los profesores del país. Invitarle a que sigan esta presentación hasta el final, José Luis, porque tenemos un contenido bien interesante para todos los maestros y maestras del país. Mucha tela por donde cortar. Es así. Yo quiero, José Luis, iniciar esta presentación de hoy de la siguiente forma. INAVIE de nuevo. INAVIE, como decíamos en programas anteriores, nos tiene semana tras semana hablando de esta dependencia estatal, José Luis. Y ha sido el gran problema del Ministerio de Educación. Como dicen allá, la piedra en el zapato. Permanentemente hay una situación con INAVIE y esta semana vimos como el pasado miércoles circuló a nivel nacional una comunicación de las diferentes asociaciones que agrupan los diferentes proveedores de productos a los centros educativos, tanto el desayuno escolar, el almuerzo, están agrupados en diferentes asociaciones. Una es Suplider, otra es UNSAE y otra es ASOSAEVA. Entonces, el comunicado recoge un acuerdo entre todos ellos para suspender los servicios el pasado viernes y sábado. Fue un caos a nivel nacional, hubieron muchos centros que no recibieron las raciones alimenticias para ese día y esto trajo como consecuencia la interrupción del proceso normal que debe hacer los centros educativos. Esto a raíz de que según ellos hay unas deudas que entre algunos suplidores son hasta 6 meses y otros que tienen más de un año con alguna factura pendiente que se devuelven por una razón u otra y ya están cansados según ellos de las diferentes promesas que le hace el Ministerio de Educación a través del INAVIE. Dentro del comunicado también hay una parte importante. Los suplidores comenzaron a proveer a los estudiantes en las escuelas del país a un precio de 40 pesos, luego se hizo un reajuste y llegó hasta 49, donde sabemos el costo de la vida que está súper caro, los alimentos están súper caros, entonces hay una situación muy difícil ahí para los suplidores poder proveer a las escuelas. Entiendo que el ministerio rápidamente debe aclarar esto y sobre todo poder responderles a los suplidores, porque el afectado, ¿quién es? El estudiante. Según las diferentes informaciones que hemos visto, ¿verdad? También se quejan de que en la adjudicación de los diferentes contratos se ha echado de un lado a cientos de empresas, según la información, ¿verdad?, de la presidenta de la coordinadora de estos proveedores, dice que se ha adjudicado contratos por asuntos de amiguismo, gente que reunía todas las condiciones, que fueron evaluados. Esa ha sido la principal denuncia al principio del año escolar, de que se han tomado personas que no calificaban para ser suplidores y así se tomaron en cuenta para poder suplir a las escuelas. Así es, ella dice que según la ley 340-06 tenían que tener una serie de requisitos con los cuales ellos cumplían y que a final de cuentas se sorprenden porque esos contratos, cuando ellos estaban esperando ya que se les adjudicaran a ellos, se les adjudicaron a otros proveedores que ni siquiera participaban en la licitación y que tampoco en otro caso era que no reunían las condiciones.
y acusa de manera directa que la mayoría son dirigentes del partido de gobierno, entiéndase, del Partido Revolucionario Moderno, PRM. Entonces, yo creo que ya Inaví José Luis ha dado demasiada agua de beber. No entendemos qué es lo que pasa con esta dependencia, una dependencia tan delicada para el buen funcionamiento de los centros educativos, sobre todo en aquellos centros educativos de jornada escolar extendida, que dependen básicamente de esos servicios para poder concretar o concretizar los programas que tienen esta modalidad. Ha estado manga por hombro esa dependencia del Estado, Naví. Corresponde al ministro de Educación poder ver la solución ideal y también al presidente de la República, ver cuál sería la solución ideal para que esto no siga ocurriendo, porque las denuncias están a la orden del día. A la orden del día. Durante todo el año escolar ha sido la dependencia con más denuncias. Que más ha sonado. Así es. Ha sonado y en unas declaraciones recientes vimos que el director de Inaví, el nuevo director, ¿verdad? Víctor Castro, que se llama, él decía que él se siente de mano atada. Entonces, ¿por qué no dice claro en qué sentido le tiene la mano atada? Si es que el MINER no le está dando los recursos que debe dar, si es que no es usted el encargado de pagar estos servicios, hable claro, pero deja la cosa como para que tú la interpretes. Así es. Y así no se comunica. Y sobre todo una que se desprende de esta información, eso, profesor José Hernández, y es que supuestamente se habla de un entramado entre... No, ese entramado lo dijo el director de presupuesto, se llama, este muchacho, Víctor Carey, ¿verdad? Sí. Dice que se ha detectado un entramado entre funcionarios de MINER y proveedores. Eso es grave. Eso es grave. Eso es grave y no hay nadie preso todavía, José Luis. Sería importante que se investigue y ver si en realidad estas denuncias tienen peso, porque no podemos seguir viendo denuncias a granel y entonces sin resultados, de que no se tomen cartas en el asunto. Sí, dice la señora Gianni Rincón que en noviembre 1.260 empresas habían sido señaladas como irregulares, como que no reunían las condiciones. Sin embargo, después aparecen 500 de esas que tienen contratos, violentando el derecho de aquellos que sí tenían toda la documentación y todas las condiciones que se habían solicitado al momento de abrir la licitación. Entonces, nosotros creemos que el señor Víctor Castro debe decidir, si él no puede con este asunto, que decida ponerse a un lado y que la cosa funcione, ¿verdad? Así es. Porque es la única salida que le vemos. Sería la decisión de ver qué puede hacer entonces. Si no es competente para desempeñar ese puesto, entonces diríamos que deje ese puesto a otra gente y que así le evita inconveniente al sistema educativo dominicano. Totalmente de acuerdo con usted, profesor Josué. Bien, vamos a la siguiente noticia. Dice el ministro de Educación, Roberto Fulcar, de que se cae un frente ante supuesta campaña injusta en su contra. Y yo digo que tiene toda la culpa el ministro de Educación, porque si se está denunciando eso, entonces usted tiene que responder a los medios y decir: no, esto no es así, mire, vamos a mostrarle las pruebas de que esto es falso, pero no dejarle a las anchas. Entonces el pueblo dominicano pensando de que en realidad está en contubernio con esta dependencia del Estado. Es así, mira, cuando yo vi la serie de Twitter que colgó, era abriendo hilo, decía él mismo, en total eran 6 tweets refiriéndose al mismo tema. Él dice que ni primo, sobrino, hijos, cuñado, nadie relacionado con él, ni su esposa, tenían negocios en Inaví. Era suplidor del Estado. No son suplidores del Estado a través de Inaví. Sin embargo, yo en principio estoy creyendo en él, pero ahora surgen otros Twitter, precisamente la comunicadora que lo puso ¿verdad? en conocimiento de esta situación, donde él aparece abrazado con
con el proveedor que está siendo mencionado en esta cuestión, con Víctor Fulcar, ¿verdad? Que tiene su mismo apellido. Entonces tiene su mismo apellido y aparece una foto de él en 2019 compartiendo familiar, abrazado con ese proveedor. Y se habla de familia Fulcar, de familia Fulcar. Fulcar y Fulcar. Así es. Con L y con L. Entonces él dice, él mismo con su puño y letra, ¿verdad? En el Twitter. Entonces sería bueno que cuando vamos a dar una declaración pensemos las cosas, porque este mundo ya está muy interconectado y las cosas fluyen, pues, hoy, mañana o pasado, pero fluyen. Entonces, yo no sé ahora, pero también vi una entrevista del proveedor que dice que ese señor lo conoce él por la televisión. Por la televisión. Entonces vienen y le muestran fotos y se donde están abrazados. Así entonces es. yo creo que ahí no podemos llegar. Cuando usted decide dar un paso a servir de manera pública, tiene que tener mucho cuidado y tiene que cuidar todas esas formas. Entonces, lo grave, José Luis, es que tenemos gente en la justicia por estos procedimientos igualitos. Y se debe predicar con cuentas claras, ¿verdad? Cuentas claras. Entonces, tiene parte de culpa ahí el ministro. Yo te digo como profesor que cuando anunciaron la designación de Fulcar como ministro, mira, yo sentí un regocijo, por fin un maestro, dije yo, que le duele este asunto, pero este hombre ha sido un problema. Total desastre. Cuando nuestro no está tratando de apoderar por el cuello a nosotros, que aparece en un escándalo ahí. Entonces vamos a ver, aconsejamos, ¿verdad? Humildemente, que pensemos lo que vamos a decir a la sociedad, porque esta sociedad ya está despierta, está alfabetizada. Y yo creo, Josué, que la denuncia que hace Carlos Pimentel, que es el director de compras y contratación, debe ser evaluada y debe ser investigada, porque ese entramado de que él habla es un asunto muy negro, muy oscuro, con las relaciones del ministro con los suplidores. Él es que habla del entramado que existe entre funcionarios de educación y funcionarios, o sea, proveedores. Ahora, hemos querido lavarnos las manos diciendo que INAVIE se maneja con independencia de presupuesto, que es una institución, eso lo dijo Fulcar, cuando sabemos que no es así. Incluso en estos países nuestros, de un ministerio a otro, tú tienes ciertas influencias, y más nuestro querido Fulcar, que fue el hombre jefe de campaña. Tenemos algunos tweets que claro, mandó ahí Roberto Fulcar. Hay uno que dice, cuando él comenzó a abrirlo, dice: ante la evidente persistencia e injusta campaña tramada y puesta en marcha contra nosotros y por respeto a la sociedad dominicana, a mi nombre, a mi familia, quiero afirmar claramente y firmemente lo siguiente: mi nombre es Roberto Fulcar. Eso lo sabemos. Él dice que ni él, ni su esposa, ni sus hijos, cuñado o primo tienen ningún vínculo como proveedores del Estado a través de educación ni de INAVIE. El INAVIE es una dependencia que aunque depende económicamente para el bienestar de los estudiantes del ministerio, pero tiene independencia de manejo de los presupuestos. Sabemos que usted fue jefe de campaña del actual presidente y usted es un hombre clave para las recomendaciones. Entonces, cuando usted llama a, vamos a decir, el director de una regional, no me diga usted que las regionales se manejan independientes. Cuando usted llama al director de INAVIE, no me diga usted que el director de INAVIE se maneja por su lado. Reitero, si él dice que es un entramado, que hay un traje, entonces es justificar y poner las cosas claras. Poner las cosas claras, claro, no quejarse. Pero que se está diciendo, exactamente. Otra cosa que nos llama la atención, José Luis, es que en el pasado, ese partido y esos funcionarios que hoy son tan sensibles, cuando se le critica, fueron muy enérgicos, atacando y acusando de ladrón a todo el mundo, que se había robado medio país. Entonces ahora, cuando escriben algo que involucra su nombre, entonces andan como que le tiran agua caliente, se espantan de una vez. Entonces, en la política hay que ser coherente. El periodista que aclaró toda la situación de que sí son familiares se llama Carlos Lara. Sí, Carlos Lara, de la Fuente. Un reputado periodista. Sí.
Él dice que a pesar de que Fulcar ha negado todo vínculo con el señor Víctor Fulcar, porque hay Fulcar y Fulcar. Así es. Entonces, a pesar de que ha negado todo tipo de vínculo, entonces ahora han surgido una serie de fotografías donde el pasado año y el 2019 el hombre hacía juntes familiares. Sí, recesiones familiares. Entonces abrazaditos. De los dos apellidos, tanto Fulcar como Fulcar. Claro, y los dos negaron de manera individual, porque vi una entrevista de Víctor, del proveedor, que decía que ese señor lo conocía por la televisión porque era una figura pública, pero que en su vida no había visto. Y luego mostraron las fotos donde... Entonces vamos entonces a tener cuidado, señores. Vamos a tener cuidado. En otro orden, José Luis, tenemos también al señor Víctor Sánchez. Dice que el gobierno solamente invirtió en este año el 3.49% del PIB, del Producto Interno Bruto en educación, cuando está contemplado el 4%. Entonces dice él que el Ministerio de Educación nada más invirtió, o sea que dejó de invertir 8.545 millones de pesos de su presupuesto. Entonces yo pregunto, José Luis, si dejamos de invertir eso, tenemos el dinero del 4%, te contempla lo de INAVIE. Sí. Si tenemos ese dinero que no lo gastamos, ¿por qué esperamos que los proveedores nos hagan piquete, huelga, nos suspendan los alimentos? No, y sobre, ese todo, dinero, sobre todo eso, suspender los alimentos a los estudiantes. dejamos que eso suceda si tenemos ese ahorro, porque ellos se mofan de que ahorran dinero y que no dilapidan, ¿verdad? Entonces ese dinero, 8.545 millones de pesos, yo me encuentro raro que no le han pagado a los proveedores con ese dinerito. Se está ahí. Entonces, aparte de eso, José Luis, que es grave porque no se está haciendo la inversión. Hay escuelas aquí que están cayéndose, hay escuelas que están esperando unas famosas reparaciones. Y escuelas que no están terminadas también. Que no están terminadas, escuelas. Aquí en la zona de nosotros tenemos escuelas que tienen muchos años paralizadas y están a punto solamente de puerta, qué sé yo, piso y ya, para ponerla a funcionar. Con este déficit de aula que tenemos. Entonces, también de su lado, el ex ministro de Educación, Melanio Paredes, que habló, dice él en un Twitter, que tanto hablar y nadar para morir en la orilla. Así llamó su Twitter. En el primer año completo de ejercicio, el gobierno del cambio en reversa, dice él, se anota el nada apreciado mérito de tener la más baja inversión en la educación, 3.49 del PIB, Producto Interno Bruto, incumpliendo con la conquista popular del 4% para la educación. Ahí tiene una tabla, la pegó en cómo se invirtió ese dinero que según él fue que se invirtió en este año. Poco movimiento en los últimos 3 años de educación. Yo Poco creo que movimiento. así es, que se debe reformar Y mucho escándalo. y cumplir algunos acuerdos escándalo. Así es que existen en educación para poder desarrollar y que este país sea de los principales en el mundo de la educación. Claro, tenemos que tratar de lograr esa parte porque somos el hazmerreír de la región. Así es. Cada evaluación salimos de lo peor. Entonces vamos a ver, antes, como dice Melanio, éramos muy críticos, criticando lo que estaban haciendo los anteriores, pero sin embargo, tenemos la pelota en la mano, nos frizamos y no hacemos nada. Entonces vamos a ponerla a circular, vamos a ponerla a correr. Vamos a ver, José Luis, ¿qué más tenemos? Bien, tenemos el siguiente tema para desglosar aquí en Actualidad Magisterial, es el concurso de oposición docente 2021. Hermano, La principal queja de este concurso de oposición ha sido la evaluación al perfil de los docentes. Ha sido una constante de que ha sido mal evaluado el perfil de los docentes y que por tal razón muchos de ellos no pudieron conseguir el promedio necesario para poder pasar el concurso de oposición. Una situación que es lamentable porque hay unos acápites donde le corresponden puntos a los docentes que no se vieron reflejados en la evaluación
del concurso de oposición. Y se hace más delicado, José Luis, el tema cuando hay docentes que dicen que en un principio tenían una puntuación y después volvían y se consultaban, entonces aparecían con menos puntos. Y se dio esa situación también con calificaciones ya al momento de la aplicación de las pruebas, que aparecían según ellos con una puntuación, y hay gente muchos que tienen su evidencia porque hacían captura de la pantalla, algo que muy poco dejaron pasar. Entonces, por eso vimos que después de tanto ruido, la ADP habilitó una comisión para escuchar esas quejas y están recibiendo toda esa documentación, tanto de manera física como también han hecho algunas conferencias virtuales para que los docentes se expresen, muestren las evidencias, y supuestamente habrá pronto una reunión con las autoridades encargadas desde el Ministerio de Educación del concurso de oposición. Otros alegan, profesor José Hernández, de que algunos sí lo tomaron en cuenta para la evaluación del perfil y a otros no. Si es Juan, es Juan, y si es Juan, es Juan. Entonces debieron medir a todo el mundo con las condiciones. Y es lamentable, quizás, tú sabes, uno quería tener la tranquilidad de que el amiguismo político, el clientelismo se iba a dejar de lado, sobre todo, como te decía, por las expectativas que el actual incumbente de educación generó en el ambiente educativo, de que era un garante de los derechos, de que era un garante de la institucionalidad, de que era un garante del apego a la ley. Muchas denuncias dicen que los que responden o los que tenían un amigo que respondía al partido de gobierno no tuvieron dificultades. Eso hay que demostrarlo, ¿verdad? Porque son solamente denuncias. Y el Comité Ejecutivo Nacional de Educación está recibiendo todas esas quejas. Eso es lo importante, que la ADP está recibiendo las quejas para entonces una reunión con el ministro, ver qué solución se encuentra a estas quejas de los profesores. Sobre todo, José Luis, se dio una situación con los aspirantes a directores, los que concursaron por dirección, y eso nosotros tuvimos documentación, tenemos documentación de algunos que en principio aparecían como aprobados con una puntuación, al día siguiente se consultaban y aparecían con menos puntos las mismas personas. Entonces, de eso hay que tener mucho cuidado, señores. Ellos alegan que se tomó una primera prueba con un balance alrededor de 60 puntos y luego entonces se cambió, se agruparon, entonces luego exactamente pues, se pasaba con 49, luego reevaluaron y luego era con 42, pero el porcentaje de las preguntas bajó bastante. Sí, y hay casos, José Luis, de estas quejas que ya con la puntuación que salían de las pruebas, ¿verdad?, que le aplicaban, sin los puntos que tenían que ir a buscar a la entrevista, ya habían aprobado. Sin embargo, esos son los que aparecían con menos puntos y muchos de ellos se quedaron en la entrevista. Entonces, ese manejo tiene la Comisión Nacional de Concursos que aclararlo para evitar que se tenga ese malestar, ¿verdad?, que se tenga ese malentendido, si es que es malentendido, y se le dé a cada quien la debida atención. No es que se explique correctamente cuál método utilizado para esta evaluación. Es delicado. Sí. Entonces, también nosotros tenemos que, en relación al Plan Nacional de Alfabetización, Quisqueya Aprende Contigo logró reducir la tasa de analfabetismo en la República Dominicana a partir del año 2013, ¿verdad? El porcentaje de los jefes de hogares más pobres del territorio dominicano sigue todavía siendo, según las evaluaciones que ahora sigue siendo alto, cuando estamos hablando de un 7.3 porcentuales desde el año 2010, cuando inició ese plan, a 12.8 en la actualidad. Entonces, es un proyecto que ha aportado bastante al país, sí, es que ella aprende contigo. Yo entiendo que debe de mantenerse y mejorar algunas cosas para que así más dominicanos puedan entonces ser parte de este proyecto. Sí, no, y seguir, José Luis, a través del SIUBEN, que es el sistema único de beneficiarios, que es quien hace los levantamientos, y según los datos que ellos están ahora validando, ¿verdad?, sigue un porcentaje alto. Si las autoridades le prestaran el debido, podemos decir, el debido apoyo a este programa,
podríamos seguir solucionando el problema del analfabetismo en la República Dominicana. Así es. Continuamos con más informaciones aquí en su espacio Actualidad Magisterial. La siguiente noticia, tenemos que una comunidad se envalentonó a favor de una directora que fue trasladada. Es la siguiente información que tenemos. Tenemos un video donde se va a ver a las personas. No tenemos el video, señor director. No tenemos el video. Bueno, Sí. entonces en ese caso tenemos las declaraciones de una gran cantidad de padres que se envalentonaron, ¿verdad? Como así, por así decirlo, en esta comunidad y salieron a protestar porque según ellos la directora concursó, ¿verdad? Ella tenía creo que 7 años, dice, ¿verdad? Eso ocurrió en Montecristi. Sí, una comunidad de Montecristi. Ella dice que después de ser directora por casi 7 años, pasa su concurso ahora y entonces la quieren mover de la escuela, siendo interina por 7 años. Ahora pasa, ¿verdad?, el concurso. Creo que otros maestros de la zona pasaron y quieren llevar a una persona de afuera a sustituirla a ella, para llevarla a ella a un centro muy lejano. La persona que estamos hablando es Casilda Rodríguez. Casilda Rodríguez, esto es en el kilómetro 13 de Montecristi. La gente salió a la calle con pancartas. Cuando tú ves la comunidad que se refleja apoyando a una persona, es porque esa persona ha sido consecuente con la comunidad y ha aportado bastante desde la dirección de una escuela. Yo entiendo que ese caso también un poquito de dolor se muestra cuando te quieren coartar y sobre todo Sí. no defender tus derechos y que sea una persona que no sea tomada en cuenta. Y sobre todo para resolver la situación de un amigo o de un compañerito, porque eso es lo que dicen los padres. Hasta ahora hemos visto una buena participación de los padres, salieron con pancarta a apoyar a su director y ellos dicen que no aceptan a otras personas que lleven de afuera. Que no Esa sea es ella. su directora, que ha demostrado estar empeñada por el bienestar del centro. Dice que antes de la dirección de ella dirigir ese centro eso era pleito diario y que ella logró amenizar un ambiente laboral y de paz entre los niños ahí, que gracias a Dios la escuela se ha convertido en modelo. Entonces, José Luis, tenemos también, pues, en otro sentido, la información de que el Ministerio de Educación Superior, Ciencia y Tecnología tiene otro escándalo ahí. Tiene otro escándalo con una situación de los estudiantes que han enviado a estudiar al extranjero no están pagando. Entonces, hasta ahora creímos que... Es el sistema de becas. El sistema de becas. Así Van a es. estudiar a otro país y entonces tú sabes que cuando están en esa universidad, si se atrasa el pago, hay que salir de la universidad. Y cuando tú estás en tu pueblo no es nada, tú te vas a tu casa. Una situación así Pero es. fuera del país se complica el asunto. Donde usted está allá que no conoce a nadie y pues Sí. solamente presto a recibir el pago de que pueda mandar al país para allá. Entonces no es un poquito difícil para esos estudiantes que les fueron otorgadas las becas y que están allá y que están pasando por ese mal momento. Sí, dice que desde las primeras horas de la mañana, el pasado lunes, ¿verdad?, el ministro de Educación Superior, Ciencia y Tecnología, Franklin García Fermín, que ese ministro ha tenido problemas desde que llegó José Luis. Él dijo que se estaba despachando ya para saldar esa deuda con los centros, pero sin embargo, los estudiantes dicen que, por ejemplo, hay un estudiante que... Lo primero fue que fue muy criticado en el otorgamiento, de las becas. en el otorgamiento de las becas. Ahora este problema suscitado con los que fueron elegidos para entregarle la beca y que fueron a estudiar a otro país. A otro país, entonces ahora no está pagando y la situación se le complica a esos estudiantes. Por ejemplo, hay uno de ellos que escribe: es desgarrador que estudiantes dominicanos de escasos recursos, becados en Europa, tengan que regresar al país a menos de 6 meses de terminar su carrera. Oye, casi 6 meses es lo que le falta para terminar, entonces tienen que venir porque la universidad ha decidido que ya no Sacarlo por el pago. no tienen crédito para continuar. Un asunto muy lamentable. Yo espero que en lo adelante este director pueda resolver sus problemas y que esos estudiantes vuelvan
y terminen felizmente su carrera. Pero que se eviten esos malos ratos, porque eso incluso habla muy mal del país. Y serían dominicanos que tendrían un futuro, ¿verdad? Y que podrían servir a la sociedad dominicana y al país. Eso es así. Entonces, José Luis, también tenemos el tema de la Asociación Dominicana de Profesores de Villahermosa, ¿verdad? Ellos, a raíz del anuncio de los proveedores del almuerzo escolar, decidieron suspender la clase también, ¿no? O sea, anunciar que solamente trabajarían hasta el mediodía en la jornada escolar extendida. Lo que decíamos al principio, que esa situación iba a generar o genera de por sí una situación a esos centros que tienen caos totalmente. Cuando ya hay una programación, cuando se lleva los alimentos a la escuela, hay una programación de las horas de clases y las horas de descanso de los estudiantes, pero sin comida, no se genera muy bien el conocimiento. Y muy atinada la decisión de ellos de suspender la docencia al mediodía, jueves y viernes, ¿verdad? Esperemos que ya a partir de lunes el INAVI pueda resolver con los suplidores, que todo vuelva a la normalidad y que los estudiantes puedan recibir sus alimentos y así tomar las horas de clase diseñadas por el currículo dominicano. Entonces, vamos a ver si la semana que viene estos asuntos ya han bajado un poco. INAVI por un lado, los proveedores por el otro, quejándose con todos sus derechos, ¿verdad? A ver si educación sigue su ritmo. ¿Qué te parece? Así es, debemos de evaluar, porque fue una semana muy intensa con muchas denuncias con el INAVI, con el Ministerio de Educación. Vamos a trabajar de que se pueda y avanzar en la educación, que es el momento y sobre todo lo que deseamos todos los dominicanos, de que el sistema educativo dominicano pueda encaminar, siga su sendero. Sí. Entonces, José Luis, dice nuestro director técnico que no tenemos tiempo para más. Vamos a despedirnos de nuestros seguidores, no sin antes invitarles a que se suscriban a este canal y que estén pendientes cada sábado de nuestro contenido, ¿verdad? Todas las informaciones aquí en el Actualidad Magisterial. Es así. Y también en el transcurso de la semana se suben informaciones de interés, ¿verdad?, a nuestro canal, su canal. Hasta la próxima.